¿Qué tal, curiosos? Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Sus nombres eran Christine y Léa Papin. En febrero de 1933 cometieron uno de los crímenes más espantosos en la historia de Francia. Cegaron a sus víctimas, dejaron irreconocibles sus rostros, les quitaron la vida y profanaron con sus cuerpos. Tal fue el destino de una madre y una hija de una familia adinerada donde las hermanas trabajaban como amas de casa. ¿Por qué dos mujeres jóvenes decidieron cometer actos tan horribles? ¿Cómo pasaron de ser personas tan tranquilas y reticentes a criminales despiadados? ¿Qué momentos trágicos han ocurrido en sus vidas? ¿Cómo eran sus relaciones fraternales? ¿Y por qué se sospechaba que se comunicaban entre ellas a través de la telepatía? El caso de las hermanas Papin es tan inusual que algunas no consideran sus crímenes como un delito penal, sino que se convirtió en un símbolo de lucha de clases. Estén atentos hasta el final para conocer los detalles de esta increíble historia, pero antes de entrar en ella, no te olvides de suscribirte al canal, hacer clic en las notificaciones y obtener el visto bueno de este episodio. Las hermanas Papin eran en realidad tres. La mayor se llamaba Emilia, luego era Christine y la más joven era Léa. En la casa de su familia, en Le Mans, en el oeste de Francia, las cosas no habían ido bien desde el nacimiento de su primer hija. El padre era especialmente cruel con su descendencia. A menudo miraba el espejo y había numerosas disputas y peleas entre los padres. Sin embargo, no fue el final de los eventos dramáticos en la vida de las hermanas. Emilia, la mayor de ellas, experimentó actos lujuriosos y como aún seguía siendo acosada por su padre, decidió dejar la casa y hacerse monja. El horror no había terminado para Christine y Léa. Para los años siguientes, tuvieron que defenderse del acoso, y fue solo cuando sus padres decidieron divorciarse y en ellas existió la esperanza de que pudiera haber paz en sus vidas. Desafortunadamente, estas eran solo apariencias. Primero las hermanas fueron llevadas a un orfanato, luego se descubrió que necesitaban atención psiquiátrica especializada y fueron ingresadas en un hospital. Mientras estaban en la instalación, sin embargo, estaban muy tranquilas y en paz, siempre permanecían juntas y al mismo tiempo apenas se hablaban. El personal del hospital incluso comenzó a creer que Cristina y Léa no necesitaban abrir la boca para hablar entre sí, ya que lo hacían a través de la telepatía. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia de esto. Lo cierto es, sin embargo, que después de pasar unos años en prisión, se decidió dejarlas en libertad porque se consideró que su salud mental era suficientemente buena. Las hermanas encontraron un trabajo después de irse y fueron empleadas como amas de llaves en la residencia del abogado jubilado René Lancelin. El hombre vivía con su familia, su esposa Léonie y su hija Geneviève, en una hermosa casa de 2 pisos en Le Mans. Podría parecer que el servicio de la familia era de tan alto rango que era lo mejor en la vida que podría suceder en las hermanas. Desafortunadamente, el destino resultó ser muy injusto para ellas una vez más. Las chicas estuvieron expuestas a terribles condiciones laborales. Realizaban sus funciones durante 14 horas al día y casi nunca se retiraban. Su relación con sus patrones era sumamente extraña porque no hablaban con el dueño de la casa y solo recibían órdenes de su esposa, generalmente por escrito. Léonie Lancelin era una persona excepcionalmente exigente, exigía perfección a su ministerio e incluso se dice que sufría de depresión y las hermanas Papin se convirtieron en víctimas de sus problemas mentales. Sin embargo, lo soportaron con toda humildad. Eran tímidas, retraídas y nunca se quejaron de su destino. Sin embargo, llegó un día que las cosas tomaron un giro completamente diferente y aterrador. Fue exactamente el 2 de febrero de 1933 que las hermanas se quedaron solas en la casa y realizaron sus tareas diarias. Cuando una de ellas conectó la plancha en un punto, hubo un cortocircuito que fundió los fusibles. Estaba oscuro en la casa de la vecindad y en el mismo momento, enojadas, el ama de casa y su hija regresaban de las compras. Inmediatamente se puso furiosa y comenzó a gritarles a sus sirvientas. Christine Papin, sin embargo, esta vez no tenía la intención de escuchar la reprimida con la cabeza inclinada. Para silenciar a la mujer que gritaba, agarró el jarrón que estaba
en la cómoda y lo rompió sobre la cabeza de su empleadora. Cuando su hija la vio, inmediatamente se arrojó sobre la agresora y hubo pelea. Christine comenzó a llamar a su hermana para pedir ayuda, y después de un tiempo todas las mujeres participaron en la lucha. Las hermanas Pampín estaban en un momento frenético y rápidamente quedó claro que no solo querían infligir las heridas a la anciana y a su hija, sino que su objetivo era quitarles la vida. Por lo tanto, asestaron sus golpes sin piedad, también con elementos que estaban al alcance de la mano. Luego despojaron a sus víctimas de sus ojos y las atacaron hasta que fallecieron. Sin embargo, su brutalidad no terminó allí, ya que corrieron a la cocina en busca de cuchillos solo para infligir heridas adicionales a las mujeres ya fallecidas con su ayuda. Cuando terminaron, echaron el cerrojo a la puerta de entrada de la casa de la vecindad y se encerraron en su dormitorio. René Lancelin regresó a su casa unas horas más tarde. Se sorprendió al descubrir que no podía entrar y, además, fue bastante inquietante que toda la casa estuviera sumida en la oscuridad. Entonces llamó a la policía y cuando los oficiales derribaron la puerta, vieron un espectáculo aterrador. La mayoría de los policías vieron una escena de crimen tan espantosa por primera vez en sus vidas. Las sospechas recayeron sobre las jóvenes sirvientas y cuando fueron encontradas en la habitación del ático, inmediatamente admitieron sus acciones, así que las esposaron y pronto las encontraron tras las rejas de la prisión. Por primera vez en muchos años, luego fueron separadas y colocadas en celdas diferentes, lo que claramente afectó su psique. La hermana mayor, Christine en particular, experimentó duramente la separación, tuvo un ataque de nervios e incluso trató de arrancarse los ojos. Esto se convirtió en un argumento para la defensa que durante el juicio se refirió a la enfermedad mental y demencia en el momento del crimen. Los abogados en la sala también informaron sobre la infancia extremadamente difícil de las mujeres y la violencia que experimentaron en el hogar familiar. Su juicio causó un gran revuelo en la opinión pública y toda Francia lo siguió de cerca. También despertó el interés de los intelectuales de la época, que no creían que las mujeres fueran asesinas degeneradas porque su crimen era considerado una manifestación de lucha de clases. Incluso, destacados pensadores de la época las defendieron, alegando que las niñas se rebelaron contra sus despreciables amos y las escandalosas condiciones en las que tenían que trabajar. Así que cuando llegó el momento de la sentencia, en septiembre de 1933, grandes multitudes se reunieron frente a la sala del tribunal para averiguar qué pasaría con las hermanas. La sentencia fue unánime y encontró a las hermanas perfectamente sanas y por lo tanto culpables de lo que habían hecho. Se constató que en el momento del delito se encontraban en la denominada el estado de psicosis común que condujo a un acto de violencia espantoso. Se asumió que Christine era la mente maestra detrás de todo el incidente y habían subyugado a la joven Lea. Por lo tanto, recibieron sentencias completamente diferentes. Christine fue condenada a decapitación y Lea como cómplice a 10 años de trabajos forzados. Desde su arresto, las hermanas lograron hablar entre ellas solo una vez y luego nunca volvieron a verse fuera del tribunal. Aunque la sentencia de Christine finalmente se cambió a cadena perpetua. No pasó mucho tiempo tras las rejas, de hecho. Se deprimió muchísimo, se negó a comer y sufrió de ataques de separación de su hermana, todo lo cual la llevó a salir de este mundo en 1937. La joven Lea hizo frente a la situación mucho mejor. Por buen comportamiento, ella había sido liberada de la cárcel 2 años antes. Después de lo cual encontró a su madre y vivió con ella por el resto de su vida bajo un nombre falso. El crimen cometido por las hermanas Pampín en la historia pasó a la criminología francesa y de hecho sigue suscitando polémica. Ha inspirado muchas publicaciones, obras de teatro, ensayos e incluso canciones. Sobre esta base también se crearon varias producciones cinematográficas, entre ellas como Sister, My Sister de 1994 y Murderous Madness en 2000, así como la ganadora del Oscar, Parasite, que en 2020 fue reconocida por la Academia de Cine como la mejor película del año. ¿Tienes curiosidad por conocer estas producciones? ¿Te diste cuenta de que se basaron en hechos reales?
¿Qué opinas de la impactante historia de las hermanas Pampín? ¿Has oído hablar de otros delitos igualmente brutales cometidos por mujeres? Escríbenos en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal, darme tu pulgar hacia arriba y te invitamos a nuestro próximo episodio después. ¡Nos vemos!